mundialmente, les cuento, ese tema del discoestudio. Bueno, por una vía o por la otra, con la presencia de los maestros alfabetizadores o con el discoestudio, de todas maneras, se lograron cosas muy interesantes. Yo en lo personal y en lo profesional y en mi corazón viví unas experiencias maravillosas porque me tocó recorrer el país, conocer mi país, hablar con la gente que se estaba alfabetizando en los centros y ahí me daba risa ver cómo mientras la UNESCO ponía unos indicadores y ponía unos, ¿cómo se llama eso? Sí, como el indicador para que la gente se motive a alfabetizarse. Entonces, claro, la tecnocracia internacional definió toda una serie de ítems, para pasarme muy rápido del tema porque no encuentro la palabra. Entonces hay que alfabetizarse porque alfabetizarse ayuda a que usted participe políticamente en su país, porque puede leer el voto. En esa época el voto se leía, venían en papeletas impresas, ¿sí? Y recorriendo el país me encuentro con tres casos preciosos que nada que ver con los indicadores, ni con los ítems, ni con los parámetros que la UNESCO y el gobierno nacional estaba fijando. Con lo que me encuentro, que me llegó al corazón, es con que una señora en la Casillas Metas, que tenía alrededor de 60 años, estaba aprendiendo a leer y escribir porque su hija, que era doctora en Derecho, se había ganado una beca para estudiar en Roma, ¿sí? Y en esa época, teléfono cero, Skype no existía, entonces el tema era cartas, ¿no? Que iban y venían. Entonces ella, como leía las cartas de su hija, ella cómo le iba a escribir a su hija. Ese fue su motivo para entrar a aprender a leer y escribir. Otra muy simpática en Cartagena era porque el marido tenía una moza, así lo dijo, y le mandaba y el marido estaba encarcelado y le mandaba las cartas de cárcel. Entonces, ¿cómo ella podía darse cuenta de todo el tema real que existía entre la moza y el marido si no sabía leer? Y un par de viejos simpáticos en una vereda con un nombre muy lindo de aquí del Quindío, que se llama la vereda Canán, que eran como don Abelardo y don Carlos más o menos. Entonces Carlos, más piloso, ya viejos, le dice: hombre Abelardo, camina, alfabeticémonos. Entonces, no, ¿qué va mi hijo? Loro viejo no aprende a hablar. Dijo: vea, Abelardo, si usted no se alfabetiza, cuando se muera no va a saber leer para dónde dice infierno ni para dónde dice cielo, entonces va a quedar escondido, hermano. Entonces ahí me da risa poner estos argumentos de la gente para querer educarse, para querer entrar en el mundo de las letras, ¿sí? Y poniéndolos, y al lado poner todos los elementos y los motivos, digamos, de carácter nacional e internacional, que también eran válidos, pero en el fondo, ¿qué es lo que es válido? Y eso es lo que tenemos que aprender como a conjugar mucho en educación. Ya de Bogotá, de todos estos años trabajados con el sector público, me vine a incursionar con el sector privado. Me llamó un grupo de padres de familia que querían, yo había animado y había inclusive sido parte del grupo de la redacción de la creación del Liceo Francés de Pereira, cuando eso yo estaba en la Secretaría de Educación y les ayudé desde allá. Luego, estando en Bogotá, animé la creación del Liceo Inglés porque me parecía necesario que en Pereira comenzara a hacer presencia la educación bilingüe, fundamental, necesaria. Entonces me llamaron un grupo de padres del liceo y les dijeron: no, vengan, véngase de Bogotá a sacar este proyecto adelante, denos la mano con esto. Me calentaron la oreja y entonces me vine, que volver a Pereira además es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Es decir, bendita sea la maldición del padre Cañarte. Y allí estuve trabajando hasta que el proyecto estaba grande y comencé con Pupi, con Pati, con Ricardo a hablar de educación, a criticar la educación y a soñar la educación. Y esas conversaciones dieron lugar a que naciera Pino Verde. Entonces nace Pino Verde, va a ser 19 años y empezamos a soñarlo y ahí vamos pedaleando y sacando adelante muchas cosas. Pero Pino Verde, ojo con esto, es un colegio
que no se queda en la isla, en una isla. No estamos habitando una isla como sector educativo privado. No. Pino Verde abre sus puertas. Pino Verde está afuera, porque es que nosotros sin nosotros no valemos. Nosotros estamos educando una generación, y esa generación no es de colegios privados, esa es la generación de todos los niños y los jóvenes, los del de Gracias Cardona, los del INEM, los de Pino Verde, los del Francés, los del Galar. Y esas generaciones